Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la taza de café lista y con ganas de chismecito porque hoy... ¡Ay, Dios mío! Hoy tenemos un bombazo que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una historia que está dando la vuelta al mundo, una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de una supuesta explosión en la Casa Rosa. Y es que, según dicen los chismosos más informados, Kerem quería echar a Hande de la Casa Rosa. Pero antes de que se nos escape el té, y para asegurarnos de que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de intrigas y sorpresas. No se lo querrán perder. Ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a despegar. La Casa Rosa, para quienes no estén familiarizados, no es una casa literal pintada de rosa, sino el nombre que se le ha dado cariñosamente a la productora MF Yapım, la responsable de la exitosísima serie Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos en Latinoamérica y España. Fue en ese set, en esa casa, donde Kerem y Hande se conocieron, se enamoraron y aparentemente, donde ahora podría estar surgiendo una crisis monumental. Los rumores, como siempre, empezaron con pequeños detalles. Comentarios en redes sociales, me gusta sospechosos, miradas que parecían tensas en algunas entrevistas. Pero todo explotó cuando una fuente cercana a la producción filtró información que apuntaba a una supuesta discusión entre Kerem y Hande, una discusión tan fuerte que, según esta fuente anónima, Kerem habría expresado su deseo de que Hande abandonara la Casa Rosa. Imagínense el revuelo. Hande Erçel, la protagonista indiscutible de Senkalkapm, la cara de la serie fuera. Sería un golpe devastador para la producción y para los fans de todo el mundo. Pero, ¿qué podría haber causado semejante conflicto? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer como margaritas en primavera. La primera y más obvia, aunque también la más triste para los fans, es que el romance entre Kerem y Hande habría llegado a su fin. Sabemos que su relación fue seguida con lupa desde el principio, que los fans los adoraban como pareja y que sus momentos románticos dentro y fuera de la pantalla eran puro deleite. Pero las relaciones, como todos sabemos, son complicadas. Y a veces las cosas no funcionan, por más que queramos que sí. Si su relación amorosa se hubiera deteriorado, es comprensible que trabajar juntos en un ambiente tan intenso como un set de grabación se volviera insoportable. Otra teoría un poco más conspirativa apunta a diferencias creativas. Recordemos que Senkalkapm tuvo una segunda temporada que, si bien mantuvo su popularidad, no alcanzó el mismo nivel de entusiasmo que la primera. Algunos críticos señalaron cambios en la trama, personajes que perdieron su encanto y un ritmo que no terminaba de convencer. Podría ser que Kerem y Hande tuvieran visiones diferentes sobre cómo debía evolucionar la serie, y que esas diferencias se convirtieran en una fuente de tensión constante. También se ha hablado de celos profesionales. Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con una carrera meteórica y una legión de fans que la adoran. Kerem Bürsin, por supuesto, también es un actor talentoso y muy querido, pero quizás la atención mediática que recibe Hande, la cantidad de portadas de revistas que protagoniza y los contratos publicitarios que firma, podrían haber generado cierta envidia o inseguridad en Kerem. Es algo que pasa lamentablemente en muchas profesiones, y la del espectáculo no es una excepción. Pero esperen, que aún hay más. Algunos rumores sugieren que la relación de Kerem con la productora, MF Yapım, no sería la mejor. Al parecer, habría habido desacuerdos sobre el rumbo de su carrera, sobre los proyectos que le ofrecían y sobre su participación en la toma de decisiones creativas. Si Kerem se siente frustrado y cree que no se le está dando el reconocimiento que merece, es posible que haya estallado en una discusión con Hande, quien, al ser la figura principal de la serie y tener una buena relación con la productora, podría haber sido vista como un obstáculo o como alguien que no lo apoya lo suficiente. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad, como siempre, la saben solo ellos dos. Pero lo que sí es cierto es que el rumor de que Kerem quería echar a Hande de la Casa Rosa ha generado una gran preocupación entre los fans de la serie. Muchos temen que esto signifique el final definitivo de Senkalkapm, o que, en el mejor de los casos,
la serie sufra cambios importantes que afecten su calidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué va a pasar? ¿Lograrán Kerem y Ande superar sus diferencias y seguir trabajando juntos? ¿O este conflicto marcará el principio del fin de su relación profesional? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es mantenernos informados, seguir de cerca las noticias y, sobre todo, apoyar a nuestros actores favoritos, independientemente de lo que decidan hacer. En resumen, hoy hemos explorado el rumor que está incendiando la farándula turca, la supuesta intención de Kerem Bürsin de que Hande Erçel abandone la Casa Rosa, la productora de Esenkalkam. Hemos analizado las posibles causas de este conflicto, desde problemas amorosos hasta diferencias creativas y celos profesionales. Y hemos dejado claro que, aunque todo son especulaciones, la preocupación entre los fans es real. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando entre Kerem y Hande? ¿Creen que su relación está en crisis? ¿O piensan que todo es un malentendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren del chisme y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, que aún no terminamos. Porque este chisme es tan, pero tan jugoso que merece un análisis más profundo. Vamos a desmenuzar cada una de las teorías que hemos planteado y a explorar algunas otras que están rondando por ahí, en los rincones más oscuros y secretos de la farándula turca. Agárrense que vamos a excavar a fondo. Asterisco, asterisco, la teoría del desamor, asterisco, asterisco. Empecemos por la teoría más dolorosa para los fans, la ruptura amorosa. ¡Ay, el amor! Tan bello, tan fugaz, tan complicado. Sabemos que Kerem y Hande eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero, seamos sinceros, ¿cuántas parejas de la farándula han durado para siempre? Pocas, muy pocas. La presión mediática, los horarios extenuantes, la distancia, todo eso puede desgastar una relación, por más fuerte que sea. Y aquí es donde entran las especulaciones sobre qué pudo haber causado la ruptura. ¿Fue una infidelidad? Algunos chismosos aseguran haber visto a Kerem en actitud cariñosa con otra actriz en una fiesta privada. Otros, en cambio, señalan a un supuesto nuevo pretendiente de Hande, un empresario millonario que la estaría cortejando con flores, joyas y viajes exóticos. ¡Uf, qué drama! También se ha rumoreado sobre diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Hande, al parecer, estaría enfocada en consolidar su carrera internacional, buscando oportunidades en Hollywood y Europa. Kerem, por su parte, preferiría seguir trabajando en Turquía, quizás incluso detrás de las cámaras, como productor o director. Visiones diferentes, caminos separados. Sea cual sea la razón, si el amor se acabó, es comprensible que trabajar juntos se haya vuelto una tortura. Imagínense tener que actuar escenas románticas con alguien a quien ya no amas, tener que fingir química y pasión cuando en realidad lo único que sientes es resentimiento o indiferencia. ¡Qué horror! En ese caso, la idea de que Kerem quisiera que Hande se fuera de la Casa Rosa no suena tan descabellada. Sería una forma de poner fin a una situación insostenible y de empezar un nuevo capítulo en su vida. Asterisco, asterisco, las guerras creativas, asterisco, asterisco. Ahora pasemos a la teoría de las diferencias creativas. Esenkalkam fue un éxito rotundo, sí, pero como decíamos antes, la segunda temporada no logró replicar la magia de la primera. ¿Por qué? Algunos dicen que la trama se volvió repetitiva, que los personajes perdieron su esencia y que el guión dejó de ser ingenioso y original. Y aquí es donde podrían haber surgido los conflictos entre Kerem y Hande. Quizás Kerem tenía ideas para mejorar la serie, para darle un giro inesperado a la trama, pero Hande no estaba de acuerdo. O viceversa. Quizás Hande quería explorar nuevos matices en su personaje, pero Kerem sentía que eso no encajaba con la esencia de la serie. Además, recordemos que ambos son actores con mucha experiencia y con una visión propia sobre su trabajo.
Es natural que tengan opiniones diferentes sobre cómo deben desarrollarse sus personajes y sobre cómo debe evolucionar la historia. Pero si esas diferencias se convierten en una lucha de egos, en una batalla por el control creativo, la convivencia en el set puede volverse muy difícil. *** Los celos y la envidia ***. ¡Ay, los celos! Ese sentimiento tan humano, tan destructivo, tan presente en el mundo del espectáculo. Hande Erçel es una estrella en ascenso, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Su popularidad es arrolladora, su agenda está llena de proyectos y su cuenta bancaria no para de crecer. Kerem Bürsin, por supuesto, también es un actor exitoso y reconocido. Pero, seamos honestos, Hande está en otro nivel. La atención mediática que recibe es mucho mayor, los contratos publicitarios que firma son más lucrativos y la cantidad de fans que la adoran es simplemente abrumadora. ¿Podría ser que Kerem sintiera celos de Hande? ¿Podría ser que la envidia lo consumiera por dentro? Es posible. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y la inseguridad está a la orden del día. Ver cómo tu pareja brilla con luz propia, mientras tú te quedas en la sombra, puede ser muy duro para el ego. Además, recordemos que la sociedad turca, como muchas otras, sigue siendo machista. Un hombre puede sentirse amenazado por el éxito de su pareja, puede sentir que su masculinidad está en juego si ella gana más dinero o recibe más atención que él. ¡Qué pena! *** La guerra con la productora ***. Y por último, pero no menos importante, está la teoría del conflicto con la productora, MF Yapım. Al parecer, Kerem no estaría contento con la forma en que se está gestionando su carrera. Sentiría que no se le está dando el reconocimiento que merece, que no se le están ofreciendo proyectos interesantes y que no se le está tomando en cuenta en la toma de decisiones creativas. Si Kerem se siente frustrado y cree que la productora no lo valora, es posible que haya estallado en una discusión con Hande, quien, al tener una buena relación con MF Yapım, podría haber sido vista como un obstáculo o como alguien que no lo apoya lo suficiente. Además, recordemos que Hande es la figura principal de Sencal Capm, la gallina de los huevos de oro de la productora. Es lógico que MF Yapım quiera protegerla y mantenerla contenta. Si Kerem está generando problemas o amenazando la estabilidad de la serie, es posible que la productora se ponga del lado de Hande y le dé la espalda a él. *** El factor, redes sociales ***. No podemos ignorar la influencia de las redes sociales en todo este drama. Los fans están obsesionados con Kerem y Hande, analizan cada uno de sus movimientos, interpretan cada uno de sus mensajes y especulan sobre cada uno de sus gestos. Un simple me gusta en una foto sospechosa, un comentario ambiguo en Twitter, una mirada tensa en una entrevista, todo eso puede ser interpretado como una señal de que algo anda mal. Y los fans, como buenos detectives, no dudan en sacar conclusiones precipitadas y en difundir rumores a través de las redes sociales. Además, las redes sociales también pueden ser un arma de doble filo para los famosos. Por un lado, les permiten estar en contacto con sus fans, promocionar su trabajo y controlar su imagen pública. Pero por otro lado, también los exponen a la crítica, al acoso y a la invasión de su privacidad. En el caso de Kerem y Hande, las redes sociales han sido un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los fans han creado teorías de todo tipo, han inventado historias descabelladas y han alimentado la tensión entre los actores. ¡Qué locura! ***, ¿qué pasará al final? ***. La verdad, mis personitas bellas, es que nadie sabe qué va a pasar al final. Solo Kerem y Hande conocen la verdad sobre su relación y sobre sus conflictos profesionales. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca las noticias, mantenernos informados y, sobre todo, apoyar a nuestros actores favoritos, independientemente de lo que decidan hacer. Y recuerden, mis amores, que la vida es un drama, pero también es una comedia. No nos tomemos las cosas demasiado en serio y disfrutemos del chisme con una pizca de humor y de ironía. Al fin y al cabo, el mundo del espectáculo es un circo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del culebrón Kerem Hande. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Chao, chao.